Muy buenos días, mi nombre es Nelson Darío Velázquez Montoya. Yo soy licenciado en matemáticas, actualmente curso la maestría en educación en la Universidad Minuto de Dios y para hoy vamos a hablar acerca del aprendizaje y sus bases biológicas. Y si hablamos de bases biológicas del aprendizaje, qué mejor que citar al señor Jean Piaget y sus estadios del aprendizaje, sus 4 estadios, donde habla del desarrollo pleno del niño. Bueno, es muy importante tener en cuenta que los estadios tienen una secuencia y son sucesivos, es decir, cada estadio tiene su etapa y no debemos quemar etapas sin haberlas realizado de la manera correcta. Por ejemplo, en nuestros colegios, a las docentes del grado preescolar les exigen unas situaciones que los niños todavía no deberían estar realizando, por ejemplo, que salgan leyendo, escribiendo algunas operaciones incluso básicas matemáticas, cuando realmente ese estadio todavía no está para ello. La primera etapa, que es una etapa sensoriomotor, esta va desde los 0 a los 2 años y solamente consiste en el juego, en las acciones que el niño realiza con algunos objetos y esta cuestión del tacto sobre su cuerpo. Ese es el único aprendizaje que el niño debe desarrollar de 0 a 2 años. Luego vamos con una etapa que es preoperacional. Esta se da entre los 2 y los 7 años. Esta consiste en el juego simbólico que habla de la reproducción de sonidos o de algunos gestos. También en esta etapa está el egocentrismo, debido a que el niño desarrolla algunos puntos de vista que son propios para él y es difícil hacerle cambiar de idea, de parecer. Hay algunos experimentos, por ejemplo, donde dos vasos del mismo tamaño, de las mismas dimensiones, tienen un líquido y cuando de un vaso se extrae el líquido y se echa en otro vaso con unas características o con unas dimensiones diferentes, da la impresión de que hay más líquido en el otro o que puede haber menos, y ahí es donde el niño empieza con esa experimentación a afirmar que no, que hay más líquido en este o que hay más líquido en aquel, que eran algunos de los experimentos que desarrollaba Piaget. Y por último, en esta parte es supremamente importante también tener en cuenta el desarrollo del lenguaje. Luego vamos a una etapa que la llamaba Piaget las operaciones concretas, va desde los 7 a los 12 años, que es cuando el estudiante ya realiza algunas operaciones lógicas, por ejemplo, donde tiene una seriación, da unos órdenes, el orden de unos elementos, unos tamaños, una clasificación de elementos, y también tiene una reversibilidad. Por ejemplo, ya el niño está en condiciones de decir que 2 más 3 es igual a 5 y que 5 menos 3 es igual a 2. La última etapa de Piaget se llama la etapa de operaciones formales. Esta va a partir de los 12 años y es cuando ya el estudiante eh, resuelve situaciones abstractas, formula hipótesis o también incluso define algunos conceptos como puede ser la esperanza. Toda la vida es un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, un niño a medida que va manejando su bicicleta, de esta forma se está relacionando con el medio y está activando su cerebro. Un joven a través del uso de las TICs está también intercambiando información al uso de la computadora, el uso de programas, de internet y por supuesto de los celulares, ya que estos jóvenes están a la vanguardia de la tecnología. Y por ejemplo, un adulto cuando hace uso de máquinas o herramientas de trabajo, también está activando su cerebro y de alguna forma está adquiriendo aprendizaje. La tecnología también está presente en la formación de los estudiantes desde el ambiente escolar. Por ejemplo, un niño cuando está en preescolar y a medida que juega con sus juguetes, y estos son en 3D, ahí está realizando esa preoperación que hablábamos ahorita en los estadios de Piaget. Está haciendo asociaciones, está manejando su egocentrismo y está desarrollando su lengua. ¿Cuáles son las ventajas que tiene ahí? Pues la manipulación, la exploración. De pronto algunas desventajas pueden ser desarrollar un mal concepto.
porque entonces si hay algún juego erróneo en esa edad, es posible que eso perdure para toda su vida. En la parte de secundaria hay un juego muy importante, un juego muy interesante, por ejemplo, para el aprendizaje del inglés. Se llama Games to Learn English. El estudiante está desarrollando ahí hipótesis, variables, está descubriendo posibilidades de resultados en el juego. Tiene unas ventajas que es la interacción con la tecnología y algunas desventajas es que a todos no les gustan algunas asignaturas, por ejemplo como el inglés. Ya si hablamos, por ejemplo, de la parte del adulto en cuanto al aprendizaje por medio de la tecnología, podemos traer a colación lo que nos pasó en estos últimos 2 años. Con el tema de la pandemia nos tocó a los adultos acomodarnos a las tecnologías y de una u otra forma pues fue como pudimos continuar con nuestra labor docente. A la hora de hablar de aprendizaje es necesario mencionar el cerebro, ya que este es el que se encarga de dirigir todos los procesos que realiza el cuerpo. El cerebro se divide en dos hemisferios, cada hemisferio se subdivide a su vez en 4 lóbulos. El primero es el lóbulo occipital, está en la región posterior a la nuca, procesa información visual, es decir, todo lo que obtenemos de las retinas. Está el lóbulo temporal, que está ubicado en la región de la oreja. Este se encarga de la información auditiva y del lenguaje, e incluso procesa algunas formas de memoria. El lóbulo parietal está encima de la oreja, se encarga de la información sensorial, es decir, todo lo que se obtiene por medio de los sentidos, situaciones como el tacto, la temperatura, el olor, e incluso también procesa situaciones como la lectura y la aritmética. Está el lóbulo frontal, que está ubicado en la parte frontal del cerebro. Ese tiene la misión de encargarse de las funciones ejecutivas, las tomas de decisiones, razonar, planificar y determinar cuando una conducta es o no es adecuada. Se puede decir que el aprendizaje sucede en este lóbulo frontal, en la parte anterior de este lóbulo. Se dice allí que la información de los sentidos se asocia con la memoria y se almacena si es importante, y si no, entonces se desecha al momento. Es importante definir que el hemisferio izquierdo se encarga del lenguaje y la matemática, y el hemisferio derecho tiene otra misión de procesar información como la parte artística, la música y la cultura. En términos generales podemos afirmar que el aprendizaje es una conexión que se da por una red neuronal del cerebro donde se define como sinapsis, que es cuando una neurona pasa información a otra. Por lo tanto, entre más la persona reciba estímulos del medio, más alto será su aprendizaje.